campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, hermanos. Originamos desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Esto es Israel Casa Integral. Damos comienzo a una nueva jornada, una nueva semana, con un tema, dígalo conmigo, por favor, apasionante, apasionante. Vamos a verificar en algunos documentos como este texto tan conocido que muy seguramente todos ustedes tienen en casa. Es un libro que con mucha frecuencia consultamos. Es un texto de gran ayuda, por supuesto. La concordancia exhaustiva de la Biblia. Esto tomando como referencia Reina Valera del 60 en particular. Pero me causó mucha curiosidad haciendo una ligera búsqueda en la concordancia Strong acerca de un tema que será el tema de semana. En el libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 46, para dar comienzo a introducir nuestro tema, acompáñeme por favor al texto en el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 5, y leámoslo un poco en el contexto. Vamos a leerlo desde el verso 39 en adelante. Juan 5:39. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por favor, subraye, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Es lo que conocemos como el exégesis, para tenerlo presente. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Adonai en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, ¿a ese recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Adón Altísimo, el único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él, de mí escribió Moshe. Entonces surge esa pregunta tan interesante, hermanos. ¿Qué escribió Moshe respecto de la vida, el ministerio, la obra, la divinidad, la santidad, la gloria de Mashiach? ¿Qué escribió? Y repito, hice una pequeña encuesta, una pequeña búsqueda en el libro de Strong Concordancia, y lo invito para que usted haga la búsqueda, por favor. Y por ahora no voy a dar textos todavía, porque quiero que usted haga la tarea de esta semana para comenzar. Empezamos con una tarea temprana. Tenemos la tarea temprana y la tarea tardía. La tarea temprana, por favor, si tienes a la disposición un diccionario bíblico o si tienes a la disposición el libro de la Concordancia Strong, por favor, vayan con él y escudriñen de qué escribió Moshe, qué palabras utilizó Moshe en la Torá, en la Kadosh Torah, respecto de Mashiach o de Yeshua HaMashiach. Cuando lo hagan, por favor, compártanme aquí por el chat, compártanme por favor en la tarea los versículos, los textos bíblicos en los cuales usted ha encontrado que escribió Moisés o Moshe en la Torá de
Yeshua. Podemos extendernos un poco más. ¿Qué se escribió de Yeshua HaMashiach en el Tanaj, lo que conocemos como la Biblia hebrea, entre comillas el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento? Porque, mis amados hermanos, surge algo muy interesante, y es que muchas personas hasta nuestros días en el nivel 2, entre muchos estudios teológicos, mencionan que Yeshua HaMashiach, Yeshua, no aparece en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que no aparece su nombre inscrito por ninguna parte, no lo ven por ninguna parte. Recuerden que la semana anterior, cuando vimos la enseñanza acerca de las bendiciones y de las maldiciones, escuchamos con claridad que para recibir la bendición necesitamos escuchar la voz de Adonai y hacer conforme a todo lo que Él nos ha dejado escrito en su Kadosh Torah. De esa manera recibiremos bendiciones, es decir, a través de la obediencia. Concluimos la semana anterior que al no escuchar la voz de Adonai, como dice Devarim, capítulo 28, entonces, si no escuchamos la voz de Adonai y no hacemos, o no cumplimos, o no pensamos conforme a todo lo que Mashiach o Adonai nos ha dejado en su Kadosh Torah, entonces todas estas maldiciones vendrán para nosotros. ¿Cómo yo puedo esperar bendiciones de Hashem si ni siquiera sé qué dice la Torah respecto de Mashiach? ¿Cómo yo puedo esperar recibir las bendiciones de parte de Mashiach si no sé en el Antiguo Pacto, en la Biblia hebrea, en el Tanaj, dónde aparece Yeshua y cuál es su labor, su función, su ministerio? Pareciera ser entonces que la única posibilidad de conocer de Yeshua empezará probablemente en el capítulo 1 de Mateo, Matillahu, en el que aparece la genealogía, y dentro de esa genealogía, Yeshua. Pero probablemente el capítulo 1 de Mateo, muchos de ustedes, hermanos, muchos de ustedes, nunca jamás lo han leído. Léanlo, por favor, porque en esas 42 generaciones, en esa línea genealógica hasta Yeshua HaMashiach hay 42. La generación 42 de Yeshua HaMashiach. Entonces necesitamos establecer si solamente en el nuevo pacto, en el pacto renovado, en el Brit Hadasha, encontramos a Yeshua, o lo encontramos también en el Tanaj. Muy importante. Por lo tanto, para que vayamos adentrándonos al tema, quiero preguntarles, si ustedes ya han tenido la experiencia literaria, leyendo la Escritura, de saber en qué parte aparece Yeshua. Y atención, recordemos, no necesariamente el nombre de Yeshua HaMashiach escrito como tal, sino que tenemos que aprender a leer nuestra Torah y entender de qué manera la Biblia, la Torah, nos habla de Yeshua de una manera totalmente tipológica, representativa. Y para que haya claridad sobre el tema, creo que voy a leer solo uno de los versos en el que aparece Yeshua HaMashiach, y probablemente lo hemos pasado por alto, aunque yo sé que ahora que estudiamos el Parashot de Bereshit en adelante, pues ya hemos visto la claridad a esto. Pero observen, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Muy interesante, ya hablamos sobre eso en la Parashá de Bereshit y lo estuvimos mencionando. Bereshit bara Elohim et Shamaim bet haaretz. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Adonai, sea la luz, y fue la luz. Ya vimos en el principio del Parashá de Bereshit que aquí en el verso 3 se nos está llevando un texto
con una tipología evidentemente de la luz. ¿Qué dice nuestro amado Yeshua? Dice, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Veámoslo en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 12. A propósito que vamos a tener mucho que tratar en el tema del Evangelio de Juan, donde hace una descripción magistral, extraordinaria de cada uno de los pasajes, de los episodios de la vida de Yeshua. Por lo tanto, el libro de Juan es profundamente extraordinario, apasionante con la vida de Yeshua. Y vamos a mencionarlo en varias ocasiones. En el libro de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 12 dice la palabra, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Observen, yo soy, dice Yeshua, la luz. Y en el verso 3, en el principio, en la creación, en Bereshit, dice, y fue la luz. Pero el libro de Colosenses, por favor acompáñenme un momento, al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 16, dice la palabra, permítanme un segundo por favor, para llegar allí, dice la palabra que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Colosenses, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Despojaos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Así es que dice el texto, acordaos de esto, mis amados hermanos, soportaos unos a otros, porque unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Mashiach os perdonó, así también haced por vosotros. Y en este texto del libro de Colosenses, no he podido dar exactamente con el texto, permítanme un segundo, por favor. Aquí lo tengo, Colosenses capítulo 1, verso 16, gracias. Él, Yeshua HaMashiach, es la imagen de Adonai, el Adonai invisible. Yeshua HaMashiach, el primogénito de toda la creación. Por favor, este texto de Colosenses téngalo muy, pero muy presente, porque para hablar de Mashiach y de lo que escribió Moshe acerca del Mashiach, de Yeshua HaMashiach, tenemos que establecer en qué punto la Biblia nos habla de su principio, si lo tuvo, y de qué manera entonces cuando revisemos la Torá entenderemos su tipología y todo lo que tiene que ver con Yeshua. Lo voy a leer nuevamente el verso 15 del capítulo 1 en Colosenses. Él, Yeshua HaMashiach, es la imagen de Adonai invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía. Pero en el verso 3 dijo, la palabra dice, sea. No dice creó, dijo sea. Sea la luz, y fue la luz. Es decir, la luz existía desde antes de la creación, y ahora hay una palabra creadora, hay una palabra que toma una acción en la palabra y pronuncia sea. Ese sea no tiene que ver con crear. En el principio creó, ese principio infinito. Ese principio que no tiene principio fue la creación. Pero en esa creación está Adonai, en el Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Uno. Muy interesante. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Por favor, las que hay en la expansión de los cielos, las que hay en la tierra.
No solamente las que son visibles, sino las cosas que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Extraordinario. Entonces, haciendo esta ligera introducción que estamos desarrollando, tenemos que hacernos, repito, la pregunta de la semana, para el tema de la semana. Entonces, ¿qué escribió Moshe de Yeshua HaMashiach? Que probablemente lo hemos leído en el ciclo anual de Torah, estudiando cada parashot de semana. Y probablemente Yeshua se nos ha pasado por alto. O probablemente lo hemos logrado identificar en cada uno de los parashá. Entonces, repito, la tarea la voy a dejar allí. Escríbame, por favor, envíeme texto, un correo electrónico, israelcasaintegral@gmail.com, o también puede hacerlo al pastor Roberto Alfaro @gmail.com. Envíeme una tarea, una nota, o aquí a través del WhatsApp, o por WhatsApp también. Envíeme por el chat o por WhatsApp un texto. Yeshua HaMashiach aparece en el libro de Bereshit, en el capítulo tal, en el verso tal, como lo acabamos de mencionar, Bereshit capítulo 1, verso 3. Y sucesivamente, en Shemot, ¿cómo aparece Yeshua HaMashiach en el libro de Éxodo? En Shemot, ¿cómo aparece el nombre de Yeshua HaMashiach en el libro de Vayikra, Levítico? ¡Wow! Tremendo, allí está por todas partes. ¿Cómo aparece el nombre de Yeshua HaMashiach en el desierto, en el libro de Bat Midbar, lo que conocemos como el libro de Números? ¿De qué manera y cómo aparece el nombre de Yeshua HaMashiach en la segunda Torá, el libro de Devarim, Deuteronomio? ¿Cómo aparece el nombre de Yeshua? Y entonces nos vamos a sorprender de una manera extraordinaria cómo Yeshua aparece en toda la Torá, en todo el Tanaj, en todo el Brit Hadasha. Por favor, como dice la palabra, es que apartados de Él nada podemos ser, nada podemos hacer, nada podemos vivir apartados de Mashiach. Es decir, que Él no puede estar apartado de la creación y de la humanidad nunca, jamás, jamás, jamás. Sin embargo, la teología lo ha dividido entre Antiguo y Nuevo Pacto, en que en el Antiguo no aparece y que solo en el tiempo neotestamentario por la gracia. Por favor, Noé, que significa gracia, fue halló gracia, Noé, hombre recto, hombre justo, un tamín, un sadik, delante de Adonai. Así es que en este proceso de jornada que llevamos, si ustedes notarán, hoy no hemos abierto el diccionario para hacer esta búsqueda. Porque si usted abre el diccionario, que es la tarea que tiene, abrir su diccionario o la concordancia y buscar a Yeshua HaMashiach en la Torá o en el Tanaj, te vas a encontrar con una sorpresa. Espero que usted me diga, por favor, cuál fue la sorpresa que nos encontramos al buscar a Mashiach en el Tanaj, en lo que llamamos Biblia hebrea, o en la Torá, lo que se conoce como el Pentateuco. Ok, vamos a la segunda línea del programa para el día de hoy y así vamos llevando la introducción del programa. En el libro de Hiyasom, Apocalipsis, Hitgalú, capítulo 1, verso 8. Acompáñeme por favor a ese texto. Aquí vamos a tener otra línea de partida con respecto a lo que es Yeshua HaMashiach. Libro de Hiyasom, Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 8, libro de Revelación. Vamos, acompáñeme por favor a la lectura para que comprendamos hacia dónde nos estamos encaminando. Capítulo 1 y leámoslo en el verso, vamos a leerlo desde el verso 8 en adelante. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 ruaj, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre. Hemos sido, dígalo fuerte, redimidos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Adonai, su Padre. A Él sea toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Verso 8, por favor subraye el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, que dice el Adón, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Recuerden que el Todopoderoso es el Shaddai. ¿Cómo se presentó Hashem? ¿Cómo se presentó Yeshua? Bueno, aquí hay parte de la respuesta. ¿Cómo se presenta Yeshua frente a Abraham? En el encinar de Manré se presenta como el Todopoderoso, el Shaddai. Muy importante, vaya anotando, ahí les voy dando pistas. Ese encinar de Manré es extraordinario, la presencia de Yeshua en el encinar de Manré con mi amigo Abraham, y no le contaré a mi amigo Abraham todo lo que ha de ocurrir y va a pasar en este Sodoma y Gomorra. ¿Cómo no le voy a contar a mi amigo con la manera como le amo y sé que él me ama? ¿Cómo no le voy a contar lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra ante tal perversión de la humanidad? Extraordinario. A propósito de esto, la pastora Pili compartió en el Shabbat anterior una enseñanza extraordinariamente importante de cómo entender a Yeshua HaMashiach desde el punto de vista de Sodoma y Gomorra. Si usted no estuvo presente en esta versión de Shabbat de Israel Casa Integral, en esta versión pasada de Shabbat, está disponible allí en YouTube. Por favor, le invito, no se pierda esta enseñanza. Muy bien. Así es que cuando hablamos del alfa y la omega, tenemos que inmediatamente recordar que en estas versiones, como la que tengo a mi mano, esta versión en español, se nos menciona el alfa y la omega, entendiendo que el alfa y la omega son la primera y la última letra en el abecedario griego. Es muy importante que tengamos presente esto, porque a efectos de la transliteración, que primero los traductores, por ejemplo, utilizaron la palabra Señor para una palabra griega que conocemos como kurios, que significa realmente, la palabra kurios, más que Señor, de este griego, significa verdaderamente maestro, lo que nosotros en hebreo decimos un moré, una morá. En el Sefer se ha traducido esta palabra como Adonai, y en las versiones griegas, particularmente, la palabra se ha traducido como Dios, aquí hablando Dios con una D mayúscula, porque ese Dios viene de la palabra Teo, básicamente del griego. Y es la palabra griega que se ha usado para reemplazar a Yod-Hei Bad-Hei, que conocemos también como el tetragramatón, 4 veces la gramática, el gramatón, tetragramatón, presentado en los libros hebreos. Y en el Sefer se ha transliterado esa palabra Yahweh. Entonces, en nuestra primera revisión de esta frase, nos daremos cuenta al mencionar: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice Adonai, el que es y que era y que ha de venir, el Shaddai. El uso de esta frase en particular, alfa y omega, recordemos, téngalo por favor muy presente, amados. Discúlpenme que repita esto porque sé que muchos de ustedes dirán, pero pastor, eso lo han enseñado, eso lo aprendí desde la versión en el nivel 2. Pues probablemente muchos de los que están hoy por primera vez o muchos nunca han escuchado esta historia. Pero en la versión, lo leí textualmente, de la Reina Valera para que entendamos a dónde va el punto que quiero tratar. Nos tradujeron el alfa y la omega tomando como principio el abecedario griego, la primera y la última letra del abecedario griego. Así es que cuando nosotros vamos al alefato, observen la diferencia que estoy mencionando entre abecedario
el que representaría en el español el alfa y la omega del griego en el español representarían la A y la Z, A y Z. Pero en el alefato hebreo debemos observar que hay una diferencia, obviamente, en las consonantes y necesitamos tener muy presente esta traducción. Atención. En el alefato hebreo lo traduce de la siguiente manera. Anig alef tab tehila baketse ahava hamawayach ayevu shaddai. Aquí vemos que Ani Alefat significa yo soy el Aleph. Yo soy el Aleph. Por favor, téngalo presente. Yo soy el Aleph. La primera letra del alefato hebreo, la primera consonante del alefato hebreo. Y pues para el hebreo moderno tiene un valor numérico de 1. Digo, para el hebreo numérico o para el lenguaje hebreo moderno, porque en otro tiempo esa Aleph como tal no tenía ese valor que conocemos hoy. Yo soy Anik Aleph Tap. Yo soy el Aleph y la Tap. Esto repito en el alefato hebreo. Y esta primera letra Aleph del alefato hebreo, valor numérico 1, y la letra Tap, la última letra de las 22 consonantes del alefato hebreo, la letra Taf, su valor numérico es 400. En el resto de la frase que tenemos allí, Tehilá, que significa inicio o comienzo, Kesej, que significa el final más extremo, Ahava, que significa aliento, amor. Esto es una forma de ser Ayah, que significa el que era de nuevo, una forma de ser. Y Yevoa, que significa su sentido literal. El que es de Jerusalén por venir. De nuevo es una forma del verbo ser. Ahora, ¿qué significa entonces con esto la palabra Hamashiach? Y debería referirse, por supuesto, en el mismo sentido como Aleph Tap. Y vamos a considerar el aspecto. La letra Aleph es una letra que trae un origen de lo que conocemos como el paleohebreo. Es decir, comenzó a ser representada con una cabeza de buey. Cuando ésta se gira apuntando hacia arriba, tenemos la letra moderna que conocemos hoy de la Aleph, como una A mayúscula de nuestro alfabeto en español. Este símbolo transmite el poder que se encuentra en los cuernos del buey y posteriormente su autoridad. Sin embargo, no hay nada de sobra en el hebreo, incluso la ortografía de la letra Aleph, que la letra Aleph, al tomar la letra Aleph y ¿cómo se llama? Spell en inglés, al escribir la letra Aleph con letras, a ver, me explico. ¿Cómo yo puedo escribir N en español? Escribo E-N-E, N. Vamos a escribir la letra Aleph en hebreo, y la letra Aleph en hebreo se escribe Aleph Lamed P. Esta es la manera como tiene a su vez un valor intrínseco también. La cabeza del buey se convirtió en un símbolo de liderazgo y en su significado se distingue de la letra Resh, la cual se deriva de la palabra Rosh, que conocemos como el Rosh Hashanah, recordemos cuando celebramos la cabeza de año, o el Rosh Hodesh, la cabeza de mes. Rosh denota también el primer líder, el jefe, en tanto que la letra Aleph denota la primicia celestial. Vean qué interesante. La letra Resh tiene un valor numérico de 200, significa principio también, significa primer lugar, líder, jefe, pero no es al igual o no tiene la misma representación, el mismo sentido de la letra Aleph, que también significa un principio, que significa uno, que significa unidad, que significa Ejad, ya que representa la totalidad del concepto de la revelación respecto a lo que estas letras ocupan en el alefato hebreo. Ahora, cuando miramos la letra Aleph, que representada como una yod a la mano derecha de Elohim y la otra yod a la mano izquierda de Elohim, la letra Bat en el medio, el mediador Yeshua HaMashiach, luego veremos entonces cómo estas letras, cada una en el alefato hebreo, nos va a conformar el principio y el fin
de toda la creación. Esta expresión que estamos viendo de la letra Aleph significa en su esencia cabeza de buey, el bastón del pastor y boca o voz. Tal como se explica, significa la voz del pastor principal. También les interesa a quienes siguen la gematría del hebreo que esta construcción del moderno hebreo como Aleph, Yod, Yod, Bad, deja en su estela una gematría interesante que es 26. Cuando vamos a escribir Aleph, entonces escribiremos Yod, Yod, Bad, y de esta manera entenderemos la letra Aleph y su valor numérico. Yod vale 10, Yod vale 10 y Bad vale 6, nos da un valor numérico de 26, al igual que Yod, Hei, Bad, Hei, el tetragramatón, el mismo valor numérico. Observen, la letra Aleph como tal vale 1, pero también la podemos escribir como Yod, Yod, Bad. Yud vale 10, Yud vale 10 y Bad vale 6, nos daría 26. Cuando tomamos el tetragramatón Yod, Hei, Bad, Hei, Yod vale 10, Hei vale 5, Bad vale 6 y Hei vale 5, nos suma 26, el valor numérico del nombre de Hashem. Esto es interesante que lo tengamos presente porque es muy apasionante el concepto de las letras hebreas y qué rico que podamos aprenderlas tranquilos en la medida que vamos repitiendo las letras. ¿Saben? Tengo dentro de mi programa de estudio para con ustedes, amados, y me lo han solicitado también muchos de ustedes. Vamos a desarrollar, aunque ya lo hicimos hace un año aproximadamente, hablamos de gematría. Quiero retomar el tema, porque no hay duda que con el tema de gematría, como lo enseñé, repito, aproximadamente un año anterior, búsquelo acá en el portal de Israel Casa Integral, el tema de gematría, una semana completa hablamos sobre gematría. Quiero retomar el tema y profundizarlo un poco más. Ahora tengo ánimo de hacerlo. En aquel tiempo me costó un poco el tema por una razón sencilla. Una gran mayoría de personas en el contexto de estudio de Torah estiman, consideran, se han informado, probablemente no muy bien, que el contexto de la gematría es un contexto totalmente cabalístico o incluso de carácter gnóstico. Y con todo respeto, mis amados hermanos, y con el respeto de muchos maestros que enseñan sobre estos temas, pues no podemos confundir el gnosticismo, la superstición, la numerología, entre otras ciencias de adivinación, por favor, con lo que es los números y las letras Kadosh de nuestra Kadosh Torah. Es decir, que los textos que tenemos en hebreo, las letras, las palabras, los verbos, los nombres Kadosh y el contexto del alefato hebreo, no lo podemos tomar a la ligera como un elemento supersticioso, como la astrología o cosas por el estilo, de ninguna manera. Todo lo contrario. Apasionado estoy cuando conocemos, por ejemplo, que solamente en la letra Aleph, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Si lo miramos con lupa, con detenimiento, con ojo clínico, espiritualmente hablando, en ese principio de la creación vemos desde el punto de vista gemátrico que al sumar las letras, los valores correspondientes de cada letra, descomponer cada una de esas 7 palabras de la creación, sumar y multiplicar estas consonantes hebraicas del alefato hebreo, nos vamos a encontrar con una operación matemática extraordinariamente importante. Tan importante que llegamos a la conclusión de que solo en el primer verso de nuestra Kadosh Torah aparece en el valor matemático la letra Pi, que su valor es 3,1416. Esto lo expliqué en el primer programa de gematría. Repito, no lo profundicé en lo suficiente porque pues para aquel entonces veníamos con una polémica si las gematrías tenían que ver con aspectos gnósticos, pero hecha la claridad, y cuando pensamos con un pensamiento limpio, cuando pensamos con un pensamiento kadosh, cuando caminamos en un estudio pedagógico de la Torah, pues nos encontramos con la apasionante historia y la importancia
repito, de cada una de las letras, sus valores y qué representan y por qué encontramos en la Torá tanta revelación a partir de los números y de las letras en el alefato hebreo. Por eso tomé este principio de semana para introducir la letra alfa y omega y entender que es un texto griego, pero que podemos llevarlo al hebreo y encontrar el Aleph y el Taf. Aleph, valor numérico 1, Taf, valor numérico 400. Importante. Probablemente algunos están escuchando esto por primera vez y dirán, pastor, esto está muy interesante, pero no entiendo nada. Gloria a Hashem, porque de eso se trata, despertar ese ruaj, ese espíritu que ha estado adormecido durante años. Por eso Juan 8:32 nos dice, bienvenidos hijos discípulos, porque ahora en Torá conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Ahora yo entiendo por qué Jeremías 33:3, Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni te imaginas, que ni se te ocurren. Y aunque no pretendo ahora entrar a un estudio de matemáticas y física respecto de Torá, nos daremos cuenta que toda la matemática divina, la matemática toraica, los números del alefato hebreo y muchas de las y los elementos, mejor, de la creación en los primeros 6 días, cuando se creó el espacio, cuando se creó la tierra, cuando se crearon los cielos, las aguas de arriba, las aguas de abajo, los mares, las plantas, los animales, en todos los sentidos, los animales terrestres, los animales de aire, los animales acuáticos, hasta la mínima ameba, hasta el animal más unicelular de todo el cosmos, creados en esos 6 días o en esos primeros 5 días, digamos, porque en el 6º día pues se consideró la creación más noble, más grande, la mayor creación de Adonai, ¿cuál es? Al varón. Intrínseca a la mujer, al varón y a la mujer, y los trae inmediatamente a la creación, les da vida, sopla el aliento de vida, los toma del polvo de la tierra, del hueso del varón, forma al varón, a la isha, el adama de la tierra, y luego inmediatamente en el día 6 los lleva. Incluso interesante porque observen que siempre decía fue bueno en gran manera, fue bueno, y vio a Adonai que era bueno en gran manera. Pero cuando creó al hombre dice y los bendijo Dios, y luego viene inmediatamente el día de Shabbat, el día de reposo, y toma su creación al varón y a la varona y los coloca inmediatamente, una vez formados, los coloca en el Edén para que reciban el Shabbat. Y santificó a Adonai el día de reposo. Y lo bendijo a Adonai el día de reposo. Entonces así nos damos cuenta, amados hermanos, que para que en otros tiempos, cuando se nos hablaba de Shabbat y se nos decía que esto ya había sido acabado, que ya no tiene parte, que eso el concilio lo cambió y nos lo trajo al domingo, que ya el antiguo pacto, el Tanaj, nada tiene que ver, cosas por el estilo, ahora nos damos cuenta que estamos más vivos que nunca, porque hemos regresado, y bueno, la palabra regresar entre comillas, hemos de nuevo buscado nuestro principio, nuestro Bereshit, hemos buscado de dónde es que originalmente venimos, hemos buscado nuestra Kadosh Torah, y ahora entendemos que todo fue hecho de manera perpetua, sempiterna, para siempre, para la eternidad, y que lo habíamos dejado de hacer en su momento por la ignorancia, por la religión y por una mala praxis, por una mala enseñanza teológicamente que recibimos en el nivel 2. Hoy venimos a Shabbat, hoy venimos al Aleph, hoy venimos a la Tab, y ahora estamos encontrando el verdadero sentido de lo que significa para nosotros estudiar nuestra Kadosh Torah. Lo digo con amor y lo digo con respeto. Por favor, amados, algunas palabras que menciono no pretendo ni mucho menos lastimar u ofender, más bien despertar. Nosotros, los seres humanos, somos muy emotivos, somos muy definidos en algunos aspectos. Me explico. A la gente que, por ejemplo, le gusta el soccer, el fútbol,
el balompié, como diríamos, porque hay soccer, el fútbol americano distinto al soccer o al fútbol latinoamericano y del mundo también. Y entendemos que hay gente que se apasiona con este deporte y se apasionan al punto de volverse no solamente hinchas, sino hinchas furibundos de un deportista en particular, de un equipo en particular, de una camiseta en particular. Y la gente usa la camiseta de su equipo con orgullo. No importa si es un hermano de México, de Ecuador, de Colombia, pero utilizan la camiseta, la playera del Manchester United o del equipo no sé qué de Europa, de Italia, de España, y puede que ni conozca dónde está Italia, ni conozca quién es o qué es la vida de Italia, pero viste la camiseta del equipo de Alemania o de Italia o de España, etc. Pues así estamos en Torah. Hoy nos vestimos con el talit, hoy nos vestimos con los tzitzit, nos vestimos de la gracia de Hashem, nos inundamos del poder del Ruach HaKodesh y aprendemos la Torah. Y amamos la Torah, y vivimos la Torah, y queremos ser luz en medio de toda oscuridad. Entonces la letra Tav se revela expresamente como una marca de salvación en cuanto a lo que es la buena, perfecta y agradable voluntad de Yeshua. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9 y en el verso 4, acompáñenme por favor, vamos a ir a este texto. En el libro de Ezequiel, todos por favor, a Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Dice la palabra: y le dijo Adonai, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. La voy a repetir, por favor. Y Adonai le dijo, pasa por en medio de la ciudad a través de Jerusalén y coloca una Tav. Estoy leyendo la versión hebraica. Una Tav, la letra Tav en su frente, en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Ahora, esta palabra Tav, repito, representa una marca. Usted recuerda la marca que recibió Caín, ¿verdad? Muy bien, una marca que se encuentra en este pasaje, en este texto puntualmente de Ezequiel capítulo 9, verso 4. La marca, como lo leemos en español, dice una marca, pero en hebreo la palabra allí es Tav. La palabra Tav, valor numérico 400, la última letra del alefato hebreo. Entonces es esa marca. Y todos los que fueron hallados en Jerusalén sin esta marca fueron muertos. Así es que la Tav es una marca de salvación. La Tav es una marca de protección. Veamos otro ejemplo. En el libro de Bereshit, acompáñenme por favor, vamos a ir al libro de Bereshit, en el capítulo 4 y veamos el verso 15. Bereshit capítulo 4, verso 15 dice, y le respondió Adonai, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. 7 veces será castigado. Entonces Adonai puso una señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Veamos esta expresión en la versión hebraica. Y Yahweh le dijo, por tanto, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Yahweh le puso una marca a Caín para que cualquiera que lo encontrara no lo matara, no le matara. Aquí la palabra hebrea es Ot, Aleph, Bat, Tab. Deletreada esta palabra es Aleph, Bat, Tab, es decir, Aleph, Ta, Aleph, Ta, Aleph, Ta, unida a la otra por la Bad. Recuerden que la Bad es
como representa el clavo, hay una unión allí. Ese clavo. Y vimos una conexión similar en la construcción del hebreo moderno con la Aleph, donde las Yod están conectadas por la Bat. Y el significado aquí es similar. El nombre de la señal o marca que protege a Caín, de ser muerto por sus hermanos es el divino Aleph Tap, fijado en el clavo de la Bat. El signo en sí era la Tap. Hay una conexión similar con el nombre de David. Recuerden que el nombre de David tiene la Dalet, Bat, Dalet. Aquí la letra Dalet, es decir, la puerta o entrada, se conecta con la Dalet de la puerta y por medio a través de ¿qué? A través de la letra Bat. Usted haga el ejercicio en casa, en el nombre de David, Dalet, Bat, Dale. Si queremos el valor numérico tenemos 4 y 6, 10 y 4, 14. El valor numérico para el nombre de David. Ahora, la estrella de David, lo que conocemos como la Magán David, estrella de David, es la Dalet paleohebrea que representa la puerta del reino de los cielos. Este es un punto que en pocos días, les dejo la invitación abierta, en pocos días la pastora Pili estará dirigiendo un tema en el estudio bíblico Maná de mitad de semana, miércoles 7 de la noche. Usted se conecta en YouTube a Israel Casa Integral. Y la pastora Pili ha venido tratando algunos temas que son temas de polémica en medio de tantos hermanos estudiando Torah. Prefiero Torah que raíces hebreas. Torah. Nosotros estamos estudiando Torah en español y en la medida que estudiamos la Torah en español, pues traemos temas de palabras en hebreo y vamos aprendiendo el hebreo. Si usted quiere estudiar raíces hebreas, haga un curso de hebreo, perfeccione su hebreo, estudie la raíz del arameo, del origen de las letras hebraicas antes del lenguaje moderno, y cuando usted estudia la raíz del hebreo y el arameo y todo lo demás, entonces usted está estudiando raíz hebrea. Por ahora estudiemos Torah en español e iremos aprendiendo a la par el hebreo. Muy bien. Temas que se han tratado en la jornada de mitad de semana. Temas cuestionables, temas polémicos, temas que causan a la gente confusión, cierta apatía, incomodidad, molestia, como por ejemplo lavarse las manos. Ya la pastora dio una enseñanza maravillosa en uno de estos estudios de Maná. Usted la puede ver disponible aquí en el portal de Israel Casa Integral. ¿Por qué nos lavamos las manos? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué efecto tiene? ¿Es porque hay templo? ¿Porque no hay templo? ¿Porque sí? ¿Que porque no? ¿Que por la asepsia? ¿Porque a mí no me gusta lavármelas? ¿Porque no me diga que me laven las manos? Bueno, vayamos a la Torah. ¿Por qué debemos lavarnos las manos? ¿Que por qué 3 veces en la derecha? ¿Que por 3 veces en la izquierda? ¡Wow! Pero qué problema. Entonces, para evitarnos esos problemas, estudiemos el tema, hagamos claridad y a la final de la historia, usted tomará la decisión, mi amado hermano, si desea lavarse las manos o no. Allá tú. Gracias, Hashem, porque nos entregaste el libre albedrío y nos das la oportunidad de elegir qué debemos o no hacer según mi opinión. El problema de mi opinión es que cuando se trata de una opinión egoísta, una opinión intelectual, una opinión razonable, probablemente estemos en el lugar equivocado. Por lo tanto, humildad, misericordia y humildad, y así todos aprendemos mejor. El segundo tema que trató la pastora Pili ya la semana anterior tuvo que ver con el tema de los alimentos kosher, que comer, que no comer. Y ya el tema que se va a tratar a continuación será justamente este que estoy trayendo a colación respecto a la estrella de David. ¡Oh, qué problema, hermanos! Hace un tiempo tenemos en nuestra congregación local en Cherryville una bandera de la nación de Israel. Usted sabe, bandera azul y blanco, y en el centro la estrella de David, lo que conocemos, repito, como el Magán David.
Y de pronto vino alguien a nuestra congregación, de esas personas toraicas, de esas personas ortodoxamente toraicas, y me dijo: pastor, pero ¿cómo puede usted tener en la iglesia, en la Cajal, una estrella de Israel? Por favor, usted sabe que esa estrella tiene pactos y tiene cosas siniestras, y aquí me mencionó y me dijo y esto y lo otro. Ay, Hashem. A veces queremos aprender y estudiar tantas cosas, y siempre se los digo, hermanos, amén por querer aprender. Pero por favor, no nos llenemos la cabeza de conspiraciones, no nos llevemos la cabeza de enseñanzas que lo único que, repito, traen consigo es confusión, y nos causan tanto problema y tanta dificultad. Entonces vemos, mis amados hermanos, que aquí el concepto de la estrella de David está conformada por la letra Aleph, que nos muestra el principio divino de Elohim, y vemos que a su vez acompaña también el tema de la letra Tab, que marca el concepto de la salvación. Después de estas cosas que estamos viendo, el tema de la estrella creo que lo voy a pasar y lo veremos con detenimiento cuando lleguemos al punto, repito, de la mitad de semana en el estudio bíblico Maná. Muy bien. Entonces, ya vista esta apreciación muy ligera sobre Aleph y Tab, en cuanto al hebreo y en cuanto al concepto del griego, la omega, el principio y el fin, entonces ya entendemos las diferencias respecto a los idiomas. Ahora, Yeshua dijo: porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí. Por favor, préstele mucha atención. Estoy en Juan capítulo 5, verso 46. Si ustedes le está hablando al pueblo judío esencialmente, y les está hablando en su idioma, probablemente arameo, probablemente el hebreo, haga el estudio de raíces hebreas y ahí definirá con precisión en qué idioma puntualmente. No sé si latín, no creo que griego, pero probablemente el hebreo esencialmente, o incluso un poco más materno, más clásico, el arameo. Si ustedes creyeran a Moshe, que escribió la Torá, si ustedes creyeran en Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió Moshe. Pero si no creéis en sus escritos, si ustedes, amados hermanos, en el siglo XXI, no creen en la Torá, por favor, léanlo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 46, amado hermano, que por primera vez estás conectado con Israel Casa Integral en un estudio de Torá. Si ustedes no creen en la Torá, porque según la teología moderna, la Torá fue abolida, eso ya no existe, eso es una cosa de judíos, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, pues estamos graves. Porque Juan, en el Brit Hadasha, el Evangelio de Juan, Yeshua HaMashiach escribe o dice, pronuncia estas palabras al pueblo judío y les dice: porque si creyeseis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él, Moshe. Pero si no creéis en sus escritos, si ustedes no creen en la Torá, si ustedes no estudian los parashot, si ustedes no creen en los mandamientos, si ustedes no creen en el Shema, si ustedes no creen en las bendiciones, en las maldiciones, si ustedes no creen en todo lo que está escrito, los principios de hacer y de no hacer, entonces, ¿cómo pueden creer en mis palabras? ¿Cómo pueden creer en mis palabras? Yo me pregunto, ¿cómo podemos ser creyentes hoy sin creer en la Kadosh Torah? Fuimos creyentes de medio tiempo, muchos años, en el nivel 2, en la teología, defendimos la denominación, defendimos el aspecto conciliar, defendíamos al pastor y su causa, amén, pero estábamos lejos, muy lejos de conocer
la verdad. Entonces conocíamos una verdad teológica, una verdad aparente, una verdad muy razonable, una verdad absolutamente intelectual. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Es que la verdad intelectual es extraordinaria. Voy a dar un pequeño ejemplo de verdad intelectual. Haciendo un pequeño arreglo en la puerta de esta aula en la que me encuentro, haciendo el cambio de una cerradura elemental, básica cerradura, de una puerta elemental, pues compré la cerradura en la respectiva tienda, juiciosamente traje la cerradura, abrí el empaque, tomé el manual de instrucciones de cómo instalar una cerradura. Ay, pastor, pero es que usted va a leer un manual de instrucciones para instalar una cerradura. Pues es que sí está grave. Sí estoy grave porque yo no sé instalar una cerradura. Entonces lo menos que puedo hacer es aprender, y para aprender tengo que leer, porque quienes diseñaron esa cerradura diseñaron un manual específicamente de cómo hacerlo, y trae incluso el bosquejo, el elemento de cómo medir exactamente dónde se debe colocar. Cuando leí el manual, dije, esto es muy fácil, como dice la Biblia, pan comido. ¿La Biblia dice eso, pastor? Sí. Póngalo en su tarea. Dígame en qué texto bíblico aparece pan comido, porque es pan comido. ¿Lo dijeron? Sí se dice en la Biblia, en la Torá, precisamente. Gracias. Envíeme el texto, por favor. Entonces dije, bueno, esto es muy sencillo, realmente. Busqué la herramienta correspondiente, empecé a hacer el proceso, instalé la cerradura, aparentemente me quedó en perfecto lugar, todo quedó muy bien, yo quedé muy contento, nunca me imaginé que instalar una cerradura fuera realmente algo sencillo, perfecto. Cuando fui a cerrar la puerta, me di cuenta que el pasador correspondiente de la cerradura, no sé cuál es su nombre técnico, me quedó invertido. Y dije, pero bárbaro, esto no va a cerrar nunca jamás. El soporte no quedaba haciendo el ajuste correspondiente. Por lo tanto, me ha correspondido desarmarla, hacerle los ajustes, los cambios necesarios, reinstalar el pasador que me había quedado invertido, y bueno, tal vez de 2 o 3 procesos, finalmente la cerradura quedó bien. Permítame hacer entonces el ejemplo al que quiero concluir. Leyendo el manual entendí que era algo sencillo, pero haciendo la práctica me di cuenta que tenía un poco más de prioridad, más de cuidado de lo que había leído. Esto simplemente para significar, hermanos, que hoy tenemos a tanta gente con tanto conocimiento intelectual, con tanto conocimiento teológico y con tanto conocimiento hebraico, pero que a la práctica no tienen mucha experiencia, y probablemente muchas cosas no estén muy bien. Por lo tanto, vuelvo al punto de Juan capítulo 5, verso 46. Estoy haciendo el tiempo para que mañana arranquemos aquí con fuerza. Si ustedes no creen en Moshe, que escribió de mí en la Kadosh Torah, ¿cómo podrán creerme entonces? Escucho personas que dicen, nosotros no creemos nada de los judíos, yo no quiero a ese pueblo judío, hay una raíz judeofóbica, algunos dicen antisemita, que es incorrecta la expresión, pero bueno, para comprenderla dejémoslo allí. Y hay gente que dice que no tiene nada que ver con algo que sea judío. Nada que ver con algo que sea judío. Mi hermano judío, pues déjame decirte, nuestro amado Yeshua HaMashiach es un judío. Ahora, surge una pregunta muy interesante aquí. Dentro de la comunidad de judíos, ¿qué tipo de persona judía era Yeshua? Ese será un tema que lo tengo, como dicen por allí, en el horno, preparándolo. ¿Cuál era la calidad, la virtud, el estilo, el carácter de Yeshua como un judío dentro de una comunidad judía, tratando con judíos, fariseos, saduceos, samaritanos, herodianos, escribas y demás? Y entonces un judío le habla a unos judíos y les dice, ¡hipócritas! ¿Por qué dicen hacer y saber y conocer tanto conocimiento,
escritura, tanta Torá, tanto Talmud, tanta Torá oral, y ustedes no viven lo que dicen y hacen lo que no es que tienen que hacer. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo la gente puede creer hoy en un Yeshua judío cuando con el tema de los judíos no quieren saber absolutamente nada? Yo quiero, mi amado, que te cuestiones por un momento en qué estás pensando cuando se levanta esa sed de antijudeofóbica en el corazón de tantos. Tenemos 528 años de nuestra historia hispanoamericana después del 12 de octubre del 1492, en el que se nos sembró una semilla antijudía, una semilla antifóbica, y entonces desde allí hasta estos tiempos, sin embargo, como en el 1998 se despertó una llama, hay una llama, como nos enseñaba nuestro hermano pastor Johnny en el tema de varones Kadosh, la zarza ardiente, esta zarza que está ardiendo en los varones, en el pueblo, en el siglo XXI, y hay una llama que arde por la pasión en la Kadosh Torah. Vamos a ver entonces en esta semana qué escribió Moshe de Yeshua, para que cuando estudiemos la Torah entendamos su importancia, su grandeza, su divinidad y su ejad junto con el Padre. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por este primer día de semana. Espero que el tema que vamos a desarrollar sea de su interés. Préstenle mucha atención a la tarea, por favor. ¿Dónde, cómo y de qué forma aparece el nombre de Yeshua HaMashiach? Su ser, su integridad, su divinidad, cómo aparece en los textos de la Torah. Y pues puede ser también a lo largo de la Torah los 5 primeros libros, pero también es válido que apoyes con textos dentro de todo el Tanaj. Hasta ahí lo vamos a mirar. Espero sus mensajes, por favor, recuerden aquí a través del chat o a través del correo electrónico israelcasaintegral@gmail o pastorrobertoalfaro@gmail. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Un abrazo para todos. Shalom, shalom.